Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video nos dedicaremos a abordar un ejercicio sobre límites trigonométricos. Un límite trigonométrico es aquel que involucra pues alguna función trigonométrica, ¿verdad? Como lo es el sen, el cos, el tan, la secante, la cosecante, la cotangente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo podemos abordar este ejercicio. Recuerden que lo primero que hacemos en un límite es evaluar. Sin embargo, si ustedes hacen la evaluación en este límite, se van a dar cuenta que no es un límite directo, es un límite que presenta una forma indeterminada, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajarlo con alguna otra estrategia. ¿Qué estrategia es conveniente en este sentido? Bueno, primero que nada, observen que las funciones en juego son secante y cosecante. Es conveniente, en la mayoría de casos, siempre trabajar los límites en términos de seno y coseno. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a tratar de reescribir este límite de manera que dependa de senos y de cosenos. Entonces vamos a ver qué tendremos por acá. El límite inicial que tenemos que calcular, observen que es límite cuando x tiende a ser de secante de x menos 1 sobre x a la 3 por cosecante de x. Sin embargo, como ya les mencioné, ¿verdad? Es conveniente trabajarlo en términos de senos y cosenos. Entonces aquí hay que recordar dos identidades básicas, ¿verdad? La primera que nos dice, vamos a ponerlas por acá para que las recuerden. La primera de esas identidades básicas nos dice que la secante es exactamente lo mismo que 1 sobre coseno de x. Y la segunda identidad que vamos a necesitar, lo que nos dice es que la cosecante es exactamente lo mismo que 1 sobre sen de x. Entonces, de esas propiedades o con esas propiedades nos vamos a ayudar para reescribir este límite. Vean entonces lo que nos va a quedar. Va a quedarnos aquí que en lugar de poner el sec, ¿verdad? La secante, vamos a poner 1 sobre cos. 1 sobre cos de x, pero esto era menos 1. Y en el denominador nos va a quedar entonces x a la 3 multiplicado por, ponemos la fracción, y habíamos dicho que el cosecante lo podíamos cambiar por 1 sobre sen de x. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en el primer paso. Si ustedes se fijan, esto es un límite que ya depende solamente de sen y de cos. Entonces, vamos a abordar este límite. ¿Qué vamos a hacer primero que nada? Bueno, tratemos de simplificar un poquito ese límite, porque en realidad hay mucha fracción por ahí. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá, bueno, esta es la línea divisora principal. Entonces, aquí arriba, en el numerador de esa principal, lo que tenemos es una resta de fracciones. Recordemos que si ponemos un 1 acá, podemos aplicar aquella técnica, ¿verdad?, que nos permitía, pues, encontrar el valor de esa resta. Entonces, aplicamos esa técnica. Sería 1 multiplicado por el 1 de aquí abajo, que eso nos daría 1. Menos, porque es una resta, cos multiplicado por 1, eso nos daría coseno. Y en el denominador lo que tendríamos es cos multiplicado por el denominador del 1, que también es 1. Entonces eso nos va a dar coseno de x. ¿Qué vamos a hacer en el denominador? Bueno, igual, vean que esto es una operación con fracciones, particularmente una multiplicación. Recordemos que si le ponemos un 1, podemos hacer en línea recta la multiplicación. Entonces sería x a la 3 sobre, y ven que la otra parte sería sen de x. Entonces, ahí lo que estamos haciendo es como compactando un poquito todo esto. Sin embargo, todavía es posible compactar eso un poco más aplicando, si ustedes se fijan, aquí lo que tenemos es una fracción con fracciones. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Bueno, recuerden que se puede hacer una multiplicación de extremos con extremos y de medios con medios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer nosotros en este punto. Si hacemos esa multiplicación, ven que sería 1 menos coseno multiplicado por, y ven aquí abajo, multiplicado por el sen de x. En el denominador, pues la multiplicación de los medios, ¿verdad? Que serían el cos de x con el x a la 3. Entonces, vean el límite que se nos está generando. Sin embargo, si ustedes vuelven a hacer la evaluación de este límite, van a seguir en la misma forma indeterminada, porque lo que acabamos de hacer es simplemente reescribir el límite en términos de sen y cos. Entonces tenemos que aplicar alguna técnica.
Recuerden que por propiedades de límites yo puedo repartir o separar una multiplicación dentro de un límite. Y es que es conveniente hacer esa separación de la siguiente manera. Vean que aquí tenemos una multiplicación de esto con esto. Entonces voy a separar. En un límite me voy a quedar con el 1 menos cos de x y en el otro límite, que por cierto, esos dos límites van a quedar multiplicándose, me voy a quedar con el c. Ahora lo que tengo que definir es cómo hago la repartición de los términos de abajo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa repartición? Bueno, aquí nos vamos a quedar con el cos de x y observen que aquí tengo pues 3 veces la x, entonces me voy a quedar con 2 aquí y con 1 aquí. ¿Por qué decido quedarme con 1 acá? Bueno, simplemente es conveniencia. ¿Por qué? Bueno, porque es que esto es un límite que ya nosotros sabemos cuánto da, según las propiedades que aparecen por ahí en el folleto. Ese límite nosotros ya sabemos que da como resultado 1. Siempre recuerden, los límites que son tendiendo a ser de sen de x entre x, eso siempre va a dar 1. Entonces vean lo que nos está quedando. Nos está quedando este límite multiplicado por 1 queda 1. Pero bueno, todo multiplicado por 1 da lo mismo. Entonces, lo único que nos está quedando es lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 de esta función. Porque la otra ya dijimos que daba 1 y al multiplicarla, pues, nos queda lo mismo. Sin embargo, si ustedes se fijan, este límite sigue teniendo el mismo problema. Sigue teniendo una forma indeterminada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que seguir aplicando alguna técnica. Lo que pasa es que cuando ustedes vean este tipo de situaciones, si ustedes se fijan, ahí tenemos 1 menos coseno de x. En esos casos, casi siempre va a ser conveniente hacer una multiplicación acá. Ya van a ver para qué. ¿Qué voy a multiplicar? Voy a multiplicar esto mismo, pero en lugar de ponerle un menos, un más. Lo que pasa es que alguien podría decir, pero entonces, ¿cómo estamos agregando cosas ya ahora sí de la nada? Bueno, entonces, para que no haya problema con esto que yo acabo de agregar, voy a ponerlo abajo también. ¿Para qué lo pongo abajo también? Bueno, porque ustedes se fijan, si ustedes se fijan, esto en realidad que acabo de encerrarles da como resultado 1. Y pues multiplicar esto por 1 no me afecta en nada el resultado. Entonces, es un 1 conveniente. ¿Para qué ponemos ese 1? Bueno, es que vean la técnica. Si ustedes se fijan, en el numerador lo que nos va a quedar es lo siguiente. Esto multiplicado con esto, que recuerden que es una multiplicación de fracciones. Entonces sería 1 menos coseno de x y 1 más coseno de x. Y en el denominador lo que nos está quedando es coseno de x por x a la 2 por 1 más coseno de x, ¿verdad? Eso es lo que nos está quedando. Acá si ustedes se fijan, lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tenemos por aquí el 1 en los dos paréntesis, el cos en los dos paréntesis. Lo que pasa es que estos dos paréntesis, uno tiene un más y uno tiene un menos. Recordemos que cuando sucede eso, eso es una diferencia de cuadrados. Entonces, por acá, para que recuerden, cuando nosotros tenemos a más b por a menos b, eso es lo mismo que poner a la 2 menos b a la 2. Si no se acuerdan de esto y no quieren aplicarlo, pues entonces hagan esta multiplicación a mano, es decir, esto con esto, esto con esto, esto con esto y esto con esto, y van a ver que da de por sí lo mismo. Entonces, vamos a aplicar esta propiedad. Si nosotros aplicamos esta propiedad, nos va a quedar entonces que el límite cuando x tiende a 0 de esta parte de arriba nos va a quedar entonces esto elevado al cuadrado, pero bueno, esto elevado al cuadrado es 1, menos, según la fórmula de diferencia de cuadrados, esto elevado al cuadrado, pero esto elevado al cuadrado es coseno de x. ¿Y qué nos va a quedar en el denominador? Bueno, en el denominador nos va a quedar exactamente la misma expresión. A esta no le estamos haciendo nada. Lo único que estamos trabajando, recuerden, en este momento es el numerador. El denominador no. Entonces, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, vamos con otra propiedad fundamental
en la trigonometría. Y es que recuerden que hay una identidad que se conoce como la identidad pitagórica, ¿verdad? ¿Qué nos dice la identidad pitagórica? Nos dice que el sen al cuadrado más el cos al cuadrado siempre da 1. Eso es una identidad, o sea, siempre se cumple. Particularmente, si ustedes se fijan, si yo decido despejar el sen al cuadrado, si yo decido dejarlo solito, este coseno necesito que quede al otro lado, pero bueno, para poder pasarlo, como está positivo, me va a quedar negativo. Y si ustedes se fijan, vamos a ponerlo así, esto que yo tengo acá es precisamente esto que aparece acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo esto lo podemos cambiar por sen al cuadrado, y es que eso es lo que vamos a hacer en este siguiente paso. Vamos a escribir límite cuando x tiende a 0 de, pero vean lo que vamos a poner. Vamos a poner el sen al cuadrado, que ya les dije que es por la propiedad, por la identidad pitagórica, por el despeje que se realiza. Entonces nos va a quedar sen al cuadrado de x. Y por acá el denominador se queda igual, a este no le estamos haciendo nada. Entonces vean que pues es simplemente como tener ese cuidado. Vamos a reacomodar por acá esta parte para poder continuar con el ejercicio. ¿Qué pasa? Bueno, vean lo que tenemos. Este es el límite que tenemos. Pero es que ese límite nosotros podemos reacomodarlo también. Hace rato nosotros hicimos un reacomodo parecido y podemos separarlo en dos o en más, ¿verdad? En este caso, vean que conviene que yo me quede con el sen al cuadrado de x y con el x al cuadrado. Vean que me estoy quedando esto con esto. Y entonces, ¿qué me quedaría para el otro límite? Bueno, ven que para el otro límite lo que nos quedaría es arriba, ya me quedé con el sen, o sea, no me queda nada. ¿Qué significa que no me quede nada? Pues que tengo que poner un 1. Y abajo en el denominador, si ya en este primero me quedé con el x a la 2, ¿qué me queda? Vean que me queda el cos de x, que está al puro inicio, y el 1 más cos de x que tenemos acá. Esto es por propiedades de límites. Y bueno, ¿para qué estamos haciendo esto? Precisamente porque ya nosotros sabemos que este límite da 1. Entonces nos está quedando solamente este límite. Pero es que ese límite ya es un límite directo. Entonces, claro, ya estamos llegando a la solución. ¿Por qué? Porque, bueno, este límite nos está dando 1. ¿Y qué está pasando con este límite? Vean lo que está pasando. El coseno de 0 nos da 1. Luego tenemos un 1 por ahí y dice que le sume el coseno de x, pero otra vez se evalúa un 0. O sea que le sume 1. Y si ustedes hacen este resultado, se van a dar cuenta que el valor que les da es 1/2. Por lo tanto, estaremos llegando a la conclusión que el resultado de este límite que tenemos por acá corresponde a 1/2.